Vamos a comenzar con el tema que les anuncié al inicio del programa. Vamos a hablar del efecto de la menopausia en la calidad del sueño de las mujeres. Y para hablarnos del tema y ampliarnos y por supuesto contestar todas sus preguntas, está con nosotros la doctora Liliana Estrada. Ella es especialista en trastornos del sueño y le agradecemos también que haya sacado el rato para venir a acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, Randall? Me alegra mucho. Doctora, quiero empezar preguntándole qué tan común es esto, si de verdad las mujeres que están atravesando la menopausia es común que presenten alteraciones en el sueño. La respuesta es sí, definitivamente. Un 60% de las mujeres que están atravesando por el periodo tanto perimenopáusico como menopáusico van a tener trastornos del sueño de muchos tipos, ¿verdad? De varias índoles. Y además, un 25% de ellas, posterior al tiempo ya de la menopausia, o sea, ya en la posmenopausia, van a tener trastornos del sueño por el resto de su vida o no van a tener la misma calidad de sueño que tenían cuando dormían, cuando tenían 30 o 40 años. Claro. ¿Cuáles son los trastornos más comunes? Los trastornos más comunes van a ser el insomnio, que hablamos de dificultad para iniciar el sueño, el insomnio de mantenimiento, que va a ser el lograr mantenerse dormida a lo largo de la noche. Esto ocurre porque se van a incrementar los despertares a lo largo de la noche y se va a incrementar la fragmentación del sueño. La fatiga diurna es una alteración muy importante. El síndrome de piernas inquietas, que empieza a ser más frecuente a esta edad, y los trastornos asociados, por ejemplo, a la parte anímica en relación con el sueño también, y el ronquido y la apnea obstructiva del sueño. Bueno, para repasar esto que nos está diciendo la doctora Estrada, vamos a colocarles una pantalla porque justamente estas que ya acaba de mencionar son los trastornos del sueño más comunes durante la menopausia y afectan, por supuesto, la calidad de vida de las mujeres. Los repasamos rapidísimo. Insomnio por inestabilidad del sueño y bochornos, insomnio por trastornos anímicos, el síndrome de las piernas inquietas, el ronquido y la apnea del sueño. Muchos estarán preguntándose, bueno, ¿por qué nos centramos en las mujeres? ¿Verdad? Porque entiendo que todo esto, este cuadro, es mucho más común en mujeres que en hombres. Sí, definitivamente. Y es por el hecho de que aunque a veces se ha querido comparar la andropausia masculina con la menopausia, en realidad la andropausia es un proceso en el cual la disminución de la testosterona en el hombre es mucho más paulatina. Incluso es no sensible en muchos hombres y las alteraciones del sueño no van a ser tan frecuentes en ellos como ocurre en las mujeres. O sea, las mujeres vamos a sentir radicalmente el cambio en la etapa de la perimenopausia y la menopausia en relación a los trastornos del sueño. No les dije al principio, pero evidentemente la doctora está aquí también para ayudarnos a contestar la mayoría de inquietudes que ustedes tengan. Entonces, ya saben, van a la página de Facebook de Buen Día, allí escriben la pregunta que quieran hacerle a la doctora Estrada, o también está la otra herramienta, que es el WhatsApp, que es el 6087-7777. Agarran su celular, lo ponen en posición horizontal, dicen quiénes son, de dónde nos están viendo, le hacen su pregunta a la doctora y esa es otra forma de participar, que nos gusta muchísimo porque los podemos conocer y los podemos, ¿verdad?, establecer una relación más directa con ustedes. Así que si se atreven a hacer lo que espero que así sea, ahí está la herramienta del WhatsApp. ¿Qué le parece, doctora, si nos centramos un momento en el insomnio? Perfecto. ¿Y por qué es tan frecuente en esta etapa? Es muy frecuente porque los estrógenos y la progesterona tienen un valor muy importante en la estabilidad del sueño. Por ejemplo, ya está más que comprobado que los niveles estrogénicos normales están en relación al tiempo que tardo en dormirme, a la cantidad total de horas de sueño y a la disminución de los despertares. Y la progesterona tiene relación con el control de la ansiedad y de los trastornos del ánimo y también en relación al tiempo total de sueño. Entonces, cuando en las mujeres entramos en periodos ya de perimenopausia, que perimenopausia estamos hablando incluso de años previos a que falte la regla, pues entonces ya empiezan a gestarse algunos cambios que van a ser muy sutiles, en donde empiezan a disminuir de forma fluctuante los niveles de estrógenos y progesterona. Y por ende, todos estos aspectos que tienen que ver con la estabilidad del sueño en relación con las hormonas sexuales femeninas van a alterar el sueño. Entonces, ya no es tan fácil quedarme dormida, tardo más tiempo en dormirme, empiezo a tener una serie de despertares a lo largo de la noche que al inicio en el periodo perimenopáusico tienen mucho que ver con el ciclo menstrual directamente, porque todavía no ha faltado la regla,
Y ya en el periodo de la menopausia como tal, cuando ya empiezan a ocurrir los bochornos, etcétera, pues los bochornos obviamente son los que van a generar más despertares a lo largo de la noche. El tiempo total de sueño se va a cortar, entonces ya no dormimos las 8 horas o las 7.5 horas que dormíamos antes, sino que el tiempo de sueño tiende a ser mucho más corto y discontinuo. Entonces, al día siguiente, la sensación de esa mujer es que el sueño no fue reparador. Por supuesto. Y está cansada. Exactamente. Y va a sentir fatiga a lo largo del día. Vamos a tender a hacer más siestas o a requerir más siestas, ¿verdad? Y por esto la calidad del sueño se pierde. Incluso se han hecho estudios muy significativos con respecto a qué pasa en una mujer menopáusica cuando se inyectan dosis altas, por ejemplo, de progesterona, y de inmediato el sueño se modifica, ¿verdad? En ese mismo momento. El tema aquí es que a veces la terapia de reemplazo hormonal también, y este tema yo sé que ustedes lo han desarrollado muchísimo aquí y no voy a detenerme a hablar de eso ahorita, pero obviamente también tiene sus riesgos y hay que establecer muy bien a cuáles pacientes se les da terapia de reemplazo hormonal y a cuáles no, por el aumento del riesgo en enfermedad cardiovascular y de cáncer de mama sobre todo. Entonces, desde ese punto de vista, no toda paciente es candidata para terapia de reemplazo hormonal, y muchas de las pacientes atraviesan por estos cambios hormonales de una forma paulatina, otras sienten los cambios muy radicales, ¿verdad? Y obviamente el insomnio también va a estar en relación a que durante esta etapa perdemos o tenemos alteraciones también, tanto neuroquímicas en la producción de serotonina como en la producción también de melatonina. El estrógeno específicamente está muy en relación a una depleción o una disminución de la cantidad de melatonina en la mujer menopáusica. Entonces, vemos cómo desde un punto de vista multifactorial, ¿verdad?, es por lo cual las mujeres dejamos de dormir cuando entramos en este proceso en climaterio y menopausia. Quería preguntarle por esta alteración en la temperatura corporal, ¿verdad?, que usted lo acaba de mencionar, el tema de los bochornos. ¿Por qué esto ocurre durante la menopausia exactamente? Ok, voy a hablar primero que durante el sueño normal, durante el sueño REM, que es la última etapa del ciclo de sueño, que va a ocurrir más o menos a los 90 minutos de haber empezado a dormir. Durante esta etapa la termorregulación se pierde, o sea, nosotros entramos en un estado en el cual prácticamente el cuerpo pierde esa posibilidad de regular la temperatura. Durante la menopausia, los estrógenos tienen relación también con este proceso de termorregulación en unión con el sistema nervioso central. Entonces, en los momentos en los que se pierde esta termorregulación por las alteraciones en la cantidad de estrógeno, empiezan a darse los síntomas vasomotores, que obviamente esta sensación de bochorno es la más significativa, en donde hay una vasodilatación, o sea, se nos dilatan los capilares, entonces hay una cantidad de sangre disponible a nivel periférico, la mujer se pone rubicunda o rojita, sobre todo del pecho, el cuello y la cabeza y la cara. Entonces van a durar en promedio de 2 a 5 minutos, pero hay bochornos que tardan mucho más tiempo, y a pesar de que se dan durante el día, durante la noche se van a dar con más frecuencia. Entonces, la mujer está dormida, empieza este proceso de pérdida de termorregulación, empieza el bochorno y se genera el despertar, ¿verdad? Recordemos también que el aumento de la temperatura corporal, desde el punto de vista del ritmo biológico nuestro, es uno de los aspectos por los cuales nos despertamos, por el incremento de la temperatura corporal. Y es por esto que en ella se recomienda, por ejemplo, tener reguladores de temperatura de alguna forma, ya sea de aire acondicionado, la gente que lo puede hacer, o sencillamente un ventilador, colabora muchísimo para que disminuyan en gran medida. No van a disminuir los bochornos, pero sí la sensación que nos genera a la hora del despertar, asociado a la sudoración profusa que producen también. Le entiendo. Doctora, ¿hay algunos alimentos o bebidas que podrían también contribuir a que aparezca el insomnio en esta etapa? Sí, pero no diferente a las bebidas o alimentos que podríamos consumir en otras etapas de la vida y que nos produzcan lo mismo. Y prácticamente es la nicotina,
¿verdad? Que hay que evitar la cafeína. Y recordar que la cafeína no solo está en el café, la cafeína está también en el té negro y en todas las bebidas que tengan té negro, en el chocolate también. Y no significa que debamos eliminarlas del todo y no ingerirlas, sino ingerirlas con medida. El ser humano está capacitado para metabolizar aproximadamente 400 miligramos de cafeína al día. Sin embargo, en estas etapas de menopausia uno recomienda que haya una ingesta mucho menor, de unos 100 a 200 máximo miligramos por día de cafeína. Como los costarricenses nos tomamos el café, podría decirles que es aproximadamente unas 2 o 3 tazas de café, pero a veces tomamos eso y además nos tomamos bebidas de cola o gaseosas que tienen también cafeína, o lo unimos además con chocolate que queremos tomar en la noche, o té negro. Entonces es ahí donde debemos tomar en cuenta que todas esas bebidas influyen muchísimo, ¿verdad? Y alimentos, y viéndolo desde el otro punto de vista, ¿cuáles alimentos nos pueden ayudar a regular más bien desde el punto de vista que pueden dar algo de fitoestrógeno, ¿verdad? Los productos con soya, todos los productos con soya, la leche de soya, los quesos de soya, etcétera, todos estos productos pueden aumentar ligeramente o paliar de alguna manera, disminuir los efectos de los síntomas durante la menopausia. De todas formas, recuérdenos cuánto tiempo debería pasar para tener, digamos, o para procurar un sueño reparador y profundo. ¿Cuánto tiempo debería pasar entre la última vez que yo como o tomo algo y el momento en el que me acuesto a dormir? Porque a veces se nos, ¿verdad? Con esta vida tan acelerada que llevamos, muchas veces, no solamente las mujeres, sino los hombres también, comemos y vamos para la cama. Y yo siento que eso, bueno, usted es la especialista, nos dirá si eso afecta o no. Sí, uno recomienda 3 horas en promedio, Randall, o sea, desde la última ingesta alimenticia, 3 horas. No es prudente acostarnos con hambre tampoco. En relación al insomnio, es tan malo dormirse con hambre como acostarse súper lleno, o sea, con una sensación más bien de llenura. Se nos va a dificultar el dormir, pero el dormirnos con hambre también nos va a provocar despertares. Entonces, 3 horas en promedio, y además uno recomienda siempre una dieta balanceada y ligera en la noche, evitar las carnes, sobre todo carnes rojas ya muy tarde por la noche, porque se nos va a dificultar la digestión y obviamente caen pesaditas, exactamente. Pero cada quien, eso es tan cambiante y tan variable. Cada persona sabe. Por ejemplo, me acuerdo, voy a contar una anécdota. Mi papá no podía comer queso en la noche porque decía que tenía pesadillas toda la noche. Entonces, ¿solo en la noche? Solo en la noche no podía comer queso. Entonces, las personas normalmente saben que les cae mal si se lo toman o se lo comen de cierta hora. No se va conociendo. Así es. Y lo que aplica para uno no necesariamente aplica para otro. Hay gente que puede cenar profusamente, ¿verdad? Y bien cargada el plato y se acuestan a dormir. Pues, aún así no es recomendable, porque vamos a tener otras alteraciones del sueño. Por ejemplo, va a haber más ronquido, puede aumentar el riesgo de reflujo gastroesofágico. Claro. Cuando comemos tan copiosamente en la noche. Perfecto. Vea, ya hay varias preguntas. Hay una en video de Patricia Mora desde Heredia. Vamos a verla. Hola, buenos días, Randall, doctora. Buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Mi nombre es Patricia Mora Gutiérrez, soy de Heredia, tengo 50 años y estoy pasando por la menopausia. No duermo, a veces duermo, a veces no. A veces me duermo muy temprano y me levanto muy tarde, o me acuesto, me duermo muy tarde y me levanto temprano. Tengo muchísimos dolores de cabeza, soy hipertensa y diabética y me siento muy mal. Quisiera saber qué puedo tomar para sentirme mejor. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias. Gracias a ustedes, Patricia. Eso es lo que cuentan muchas pacientes, ¿verdad? Sí. La historia de Patricia es la historia de muchas mujeres en este momento. No solo por la pandemia, pero obviamente hay que tomarlo en cuenta también. El hecho de estar nosotros en casa, eso aumenta los trastornos del sueño. Pero obviamente ella dijo cosas muy importantes que para mí son claves. Por ejemplo, dice, a veces me levanto tarde, a veces me levanto temprano. Okay. Punto número 1. Para lograr dormir mejor tenemos que tener horarios de sueño bastante regulares. ¿En serio? O sea, hay que tratar de levantarnos a la misma hora siempre, hayamos o no hayamos dormido bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque aproximadamente necesitamos pasar 16 horas en vigilia continua para que haya de nuevo una necesidad para dormir.
Entonces, si me levanto hoy a las 6 de la mañana, obviamente a las 6 de la tarde han pasado 12 horas, para cumplir las 16 van a ser más o menos las 10 de la noche. Pero si yo otros días me levanto a las 10 de la mañana, cambio la necesidad de mi horario de sueño nocturno y por lo tanto ese día me voy a ir a dormir a las 10 de la noche y no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque me levanté a las 10 de la mañana. Entonces, siempre tratamos de concientizar de que los horarios de sueño tienen que ser sumamente regulares. Obviamente, si ella está atravesando también por todos los síntomas de la menopausia, va a tener... hay que entender también que hay algunos cambios que se van a dar y que aunque sean incómodos, podrían ser pasajeros, ¿verdad? Y no tan pasajeros de meses, sino de años. Pero debemos tomar en cuenta que el sueño durante la menopausia va a cambiar y en muchos pacientes va a cambiar permanentemente este sueño. Entonces, debemos también, siempre les digo a los pacientes que debemos también entender que hay cambios cronobiológicos, cambios por la edad, que debemos ir aceptando y tratando de ir regulándolos de alguna forma o generando cambios que nos permitan paliar algunos efectos de esos cambios que se van a dar en el sueño, pero desgraciadamente no necesariamente vamos a dormir como cuando estábamos muchos más jóvenes. Entonces, hay algunas cosas que hay que aceptar que van a modificarse, ¿verdad? Por otro lado, en el insomnio durante la menopausia vamos a tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. Uno es que obviamente se da un insomnio real, secundario a los despertares y a la dificultad para dormirme, y al despertar más temprano que tengo, porque estoy durmiendo menos horas, secundario a los cambios hormonales, pero además se empiezan a dar cambios maladaptativos por alteraciones que yo voy generando en mis hábitos y en mi conducta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las personas como sienten que tienen dificultad para dormirse, entonces se van a la cama mucho más temprano. Y empezamos a tener un tiempo incrementado en la cama que no es un tiempo eficiente para dormir. Estoy hablando, por ejemplo, de personas que se acuestan a las 8 para poder dormirse a las 11, porque cuando se acuestan a las 11 les dan a las 3 de la mañana sin dormir. Entonces, este tiempo aumentado en la cama sin poder dormir solo va a aumentar la ansiedad o los temores con respecto al hecho de la dificultad de dormirse. Entonces, al final nos va a jugar más bien, es como una zancadilla que nos ponemos nosotros mismos, ¿verdad? Claro, yo le entiendo, porque la persona está en la cama y son las 8. Bueno. Exacto, y ve el reloj. Uy, son las 9. No he logrado dormirme. Así es. Son las 9:30. Y entonces más bien eso genera una sensación de ansiedad, como usted dice. De ansiedad, y empezamos, como esto empieza a ocurrir todos los días, estamos hablando de una conducta que se reitera todos los días. Entonces, al reiterarse todos los días, se convierte en una conducta aprendida. Y es donde empezamos a tener ya conductas que son, digamos que, formas en que nos condicionamos más bien a no dormir, ¿verdad? O por otro lado, nos despertamos en la madrugada y nos quedamos en la cama contando ovejas, ¿verdad? Nunca es recomendable quedarnos más de 10 minutos tratando de volver a conciliar el sueño. Si el sueño no está y tratamos de ver cómo lo jalamos, más bien vamos a hacer el efecto contrario. Entonces, uno siempre les recomienda a los pacientes que si el sueño no está siendo eficiente en la cama, debemos salirnos de la cama, del cuarto, irnos a algún sitio de la casa donde podamos estar tranquilos, con luz baja, sentarnos a leer, nunca de un celular o de una tablet, pero por ejemplo de un libro, todos aquellos que podamos leer, o podemos escuchar música o hacer pero fuera de la cama. Fuera de la cama, fuera del dormitorio. Porque tengo la imagen de la gente con el librito en la cama. Sí, no es correcto. Porque entre más horas pasen sin lograr dormir en ese dormitorio, en ese espacio físico, estamos dejando de relacionar ese espacio físico a un lugar placentero para dormir. Y lo estamos convirtiendo más bien en un lugar en donde más bien lo que sentimos es algún tipo de fobia o algún tipo de rechazo, porque en ese espacio físico no se puede dormir, ¿verdad? Muy bien, qué interesante. Y la doctora además nos ayudó a definir, que ya casi se los vamos a pasar, algunas prácticas que pueden ayudarnos a disminuir este problema, que ya casi se las vamos a dar, pero antes quiero que veamos a doña Flori Montenegro. Tiene 54 años, se dice que es vecina de Coronado y tiene una pregunta para usted. Doña Flori, adelante.
Buenos días, Randall Salazar, y buenos días a la doctora. Mi nombre es Flori Montenegro y soy de Coronado. Voy a cumplir 54 años y estoy en esa etapa de la menopausia. Viera que no tengo problemas tanto para dormir, o sea, los calores no me dan en la noche, sino me dan en el día. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? Porque me mandaron estrógenos, pero me preguntaron que si había descendencia de cáncer de mama. Y entonces uno le da cierto miedo tomarlo pensando en que le puede provocar el cáncer de mama a uno. Entonces, ¿qué me recomienda la doctora? Sí es cierto que ya no duermo igual que antes, pero los calores no me dan durante la noche, sino durante el día. Gracias, que tengan un bonito día y bendiciones. Gracias también para usted. Quiero recordarle a doña Flori nada más que la doctora no es ginecóloga, ¿verdad? Es especialista en trastornos del sueño, pero yo sé que ella le puede dar alguna indicación. Evidentemente siento yo, sin ser experto, que doña Flori necesita ¿verdad? Ponerse en manos de un ginecólogo que le ayude en este proceso. Exacto. Primero, porque hay que evaluar si es candidata o no a terapia de reemplazo hormonal. Recordemos que la terapia de reemplazo hormonal va dirigida prácticamente a disminuir estos síntomas que la pueden afectar. Pero obviamente el especialista encargado de definir eso es el ginecólogo. Yo en eso soy súper ética y me manejo mucho en el marco de la ética. Claro. Y obviamente es quien la puede ayudar mejor a definir si ocupa terapia. Por otro lado, obviamente se recomiendan, a veces uno se pone a leer y hay dietas que uno puede llevar, ¿verdad?, a base de soya, etcétera, para disminuir, como les decía, que está comprobado que la soya tiende a disminuir algunos de los efectos de los síntomas más frecuentes de la menopausia. Obviamente tampoco los va a mitigar del todo o a que dejen de existir, pero pueden ser más llevaderos para ella. El tener un buen descanso en la noche, el tratar de dormir bien, el tratar de mantener horarios de sueño bien establecidos, etcétera, también van a hacer que se reduzca la fatiga durante el día, que es parte de lo que nos ocurre también. Y si en algún momento la menopausia ya generara también algún síntoma asociado a la parte de las emociones, como por ejemplo ansiedad o depresión, que hay ahí siempre una relación bidireccional. El insomnio me va a desencadenar depresión y ansiedad, y la depresión y la ansiedad están en íntima relación con el insomnio. Casi que en un 60% de los casos que vemos en consulta hay una correlación directa de la parte anímica también con el insomnio. Entonces, obviamente en la menopausia, parte de lo que ocurre también es que nos fluctúa muchísimo el ánimo como parte de los cambios hormonales, y obviamente también hay que estar al pendiente de que esto no ocurra o de regularlos para que no afecten el sueño. Muy bien. Doña Ana Lorena González nos escribe desde la zona sur, dice, tengo 41 años, padezco de mucho calor, aunque el clima esté frío, y también me cuesta conciliar el sueño. ¿Esos serán síntomas de menopausia? Más allá de eso, qué curioso esto que ella menciona, ¿verdad? Que aunque esté haciendo frío, ella siente mucha calor y eso le impide dormir placenteramente. Sí. Ahí les puedo decir que ahí incluso habría, por la edad que tiene, igual no hay una edad específica para empezar con síntomas de perimenopausia, incluso son muy tan sutiles que no se perciben al inicio. Normalmente los bochornos tienden a ser como oleadas de calor, no un calor persistente o una intolerancia al calor permanente, sino más bien oleadas de calor que van a ser localizadas sobre todo en el torso, en tórax, cuello, cara, ¿verdad? Y que van a ser repentinos, o sea, ocurren de una manera súbita, asociado a sudoración también y enrojecimiento y calor. Si ya es un calor muy persistente, ¿verdad?, pues hay que buscar otras causas. Por ejemplo, sería bueno que su médico también buscara algunas otras causas hormonales, incluso tiroides, ver cómo está funcionando la tiroides, etcétera, para descartar otras razones o justificaciones, porque no necesariamente un calor sostenido va a ser, o una sensación de intolerancia al calor sostenida está en relación a la menopausia. Claro, vea lo que nos dice doña Marta Rodríguez. Dice, yo atravieso exactamente ese problema. Algunos días me cuesta demasiado conciliar el sueño. Cuando me estoy quedando dormida, siento como un jalón eléctrico en todo el cuerpo que repercute con un ruido en mi cabeza. La sensación de angustia llega y algunas veces los calores. Esto me pasa hasta 6 veces en la madrugada. Es tremendamente cansado y desgastante. Por favor, ayúdenme. Como le digo, vamos a darles ya casi
algunas ideas de prácticas diarias que pueden ustedes implementar, pero ¿qué le podríamos decir a ella? Porque sí, de verdad, debe ser... Si uno a veces con una mala noche, ¿verdad? Enfrentar las labores del día siguiente es terrible. Ahora imagínese una persona que tenga esto diariamente. A diario, así es, a diario. Incluso voy a referirme un poquito al dolor de cabeza al que ella se refiere, porque también la otra televidente lo mencionó. Sí, es cierto. Los dolores de cabeza cuando tenemos privación crónica del sueño van a ser mucho más frecuentes. Incluso cuando tenemos antecedentes de cefalea migrañosa o de otros tipos de dolores de cabeza, van a ser más frecuentes cuando hay privación de sueño. Y estamos hablando de que las personas que entramos en el proceso de perimenopausia y menopausia y posmenopausia, no necesariamente dormimos bien un día y al otro día no, sino que por lo general hay una privación o una deuda de sueño prácticamente al día a día. Entonces, el tener una deuda de sueño crónica todos los días va a incrementar el riesgo de que desencadenemos dolores de cabeza frecuentes. Hay un tipo de dolor de cabeza que es bien infrecuente, que podría asociarse a lo que ella está mencionando, que le llamamos cefalea explosiva del sueño, en donde se da un dolor de cabeza súbito, ¿verdad?, y termina con una sensación de explosión en la cabeza, ¿verdad? Entonces se le llama síndrome de la explosión cefálica. Podría ser, pero tampoco lo describe así, pero habría que descartar también que tuviera algo parecido a eso, que es otro trastorno del sueño y no necesariamente asociado a menopausia. Sí, dice Pilar Orozco que ella tiene 45 años, que tuvo menopausia precoz desde los 38. Duermo toda la noche, mi problema es que casi siempre tengo pesadillas. ¿Okay? Cuido mis horarios de comida para no acostarme llena, pero siempre tengo esas horribles pesadillas. Aunque no tenga problemas ese día, ¿qué puedo hacer? Bueno, el trastorno por pesadillas pueden ser parte del cuadro, ¿no? No son tan frecuentes, pero sí, por ejemplo, están muy asociadas a trastornos, por ejemplo, como ronquido o apnea obstructiva del sueño, en donde hay una falta de oxigenación intermitente a nivel cerebral y obviamente esto cambia las ensoñaciones o la cantidad o el tipo de contenido que tienen los sueños, ¿verdad? Ya esto habría que verlo diferente porque podríamos estar hablando de un trastorno por pesadillas que habría que buscar cuál es la causa. La mujer en menopausia, y no necesariamente es el caso de ella, pero la mujer en menopausia tiende a tener una posibilidad mayor a aumentar el peso más fácilmente. El peso se acumula también, la grasa o el tejido adiposo empieza a acumularse ya más en abdomen, todo lo que es tronco y cuello, y obviamente las mujeres empezamos a roncar más también después de la menopausia. Entonces, no todo trastorno del sueño va a ser solo insomnio durante la menopausia, ¿ok? Sino que podemos roncar más, empezamos a hacer pausas respiratorias y es algo que tiende a ser tan significativo que, por ejemplo, antes de la menopausia, de 4 hombres que tienen apnea del sueño y que roncan, solo una mujer lo hace. Y después de la menopausia, ese porcentaje se equipara. O sea, por cada 4 hombres, 4 mujeres van a roncar y hacer apnea del sueño. Entonces, es muy común también que... Y una mujer que nunca antes había roncado. Que nunca antes había roncado y empiezan a roncar después de la menopausia. Entonces, es un trastorno muy común también, e incluso antes, tal vez ella se quejaba del ronquido del esposo, y ahora consultan por lo contrario, porque es él quien no puede dormir por los ronquidos de ella, ¿verdad? Y el síndrome de piernas inquietas, que lo mencioné antes, es frecuente también, ¿verdad? O sea, que se incremente después de la menopausia, porque hay alteraciones por ejemplo, en los depósitos de hierro que tienen que ver también con la producción de dopamina. Empiezan a haber en las mujeres sensaciones de dolor o molestia, con una sensación de tener que movilizar las piernas antes de dormir. Es precisamente en la noche cuando ya estamos descansando que empieza esta sensación, y obviamente también aumenta el riesgo de dificultad para conciliar el sueño. Entonces, estos son otros factores que tenemos que tomar en cuenta también, porque son otros detonantes de insomnio que no necesariamente son los bochornos. Perfecto. Desde Pérez Celedón le mandan la siguiente consulta. Buen día, mi pregunta es la siguiente. Le hablo de Pérez Celedón, tengo 48 años. Unos 10 días antes y 10 días después de la menstruación también me está costando dormir. ¿Será eso relacionada con los trastornos del sueño?
Muy buena pregunta, porque para las que, por ejemplo, aún se encuentran menstruando, el ciclo menstrual va a generar cambios, ¿verdad?, fluctuantes de lo que son niveles de estrógenos y progesterona, por supuesto. Entonces, durante el periodo de la ovulación se incrementan los niveles de estrógenos y luego los estrógenos caen más bien y aumentan los niveles de progesterona, y eso va a estar ocurriendo a lo largo de todo el ciclo menstrual. Entonces, obviamente, cuando empieza a haber esa disminución súbita hormonal es cuando dormimos mal. Entonces, en esas etapas donde ella está refiriendo es cuando peor dormimos las mujeres. Pero es increíble que para ella sea tan sensible, ¿verdad? Porque normalmente pasamos por el ciclo menstrual y a veces dormimos más mal que otros días, pero no necesariamente lo vemos tan cíclico. Sin embargo, les puedo decir que en la consulta sí he tenido muchos casos de mujeres en los cuales este tema del insomnio tiende a tener una relación muy directa o que empiezan a dormir muy mal justamente en esos días y ya luego duermen bien el resto de los días del ciclo menstrual. Entonces, definitivamente somos dependientes. Nuestro sueño como mujeres depende muchísimo del patrón hormonal de estrógenos y progesterona, y de eso vamos a depender tanto antes de la menopausia como después de ella también. Muy bien. Floribet Zúñiga, de Aguas Claras de Upala, también tiene otra consulta para usted. Mi nombre es Floribet Zúñiga, soy de Aguas Claras de Upala. Mi pregunta es, estoy por cumplir 51 años y mi regulación de la menstruación es normal, pero me han estado molestando muchos calores y además a la hora de dormir me acuesto a las 9 de la noche y a veces son las 1 de la mañana y no he logrado dormirme, y además me afecta un poquito como una forma de taquicardia o en la forma de la respiración, como que me cuesta. ¿Será eso parte de la menopausia? Eso es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta, doña Floribet. Pues pareciera que sí, ¿verdad? Recordemos que hay cambios hormonales tan sutiles que ya empiezan a provocar cambios en el sueño e incluso síntomas vasomotores antes de que se ausente la regla. Entonces, ella puede estar menstruando todavía y aún así sentirlos, ¿verdad? Las palpitaciones acompañan normalmente a los bochornos durante la noche. Y lo que usted dijo anteriormente, se acuesta a las 9 de la noche y es la 1 de la mañana y no ha podido dormir, dice. Exactamente. O sea, ahí tenemos un tiempo en cama de casi 5 horas no efectivas, ¿verdad? Sí, dando vueltas. Que lo único que van a generar es preocuparla más frente a este tema del no dormir. Sí. Bueno, vamos a colocarles una gráfica con algunas prácticas diarias que, a juicio de la doctora, usted puede hacer en casa para disminuir este problema. Yo se las voy a leer y usted nos amplía en el caso en el que considere necesario, ¿verdad? Dormir suficiente cantidad de horas, disminuir el tiempo que estamos en la cama, que ya hablamos de por qué eso es importante. Hacer ejercicio, y ahí quiero preguntarle qué tipo de ejercicio y si hacer ejercicio justamente antes de acostarme a dormir es bueno, o estamos hablando de hacer ejercicio en el transcurso del día, por ejemplo. Sí, se recomienda hacer ejercicio durante la mañana o la tarde, nunca en la noche. Ok. Porque el hacer ejercicio en la noche se correlaciona con mayor dificultad para conciliar el sueño e incremento de las horas de vigilia. Ajá. Ya después de haberme dormido. Y popularmente la gente dice, no, voy a hacer ejercicio para cansarme y llegar a dormir. Bueno, esa es una de las conductas maladaptativas que tenemos que modificar. La gente cree eso, es un hábito que tal vez lo hizo una vez y le funcionó, lo sigue repitiendo y luego ya más bien el ejercicio lo despierta, pero el paciente lo sigue haciendo, ¿verdad? Entonces, no debemos nunca hacer ejercicio en la noche, tiene que ser en la mañana o en la tarde. Y a veces tomar en cuenta también que las clases de baile también son ejercicio, que la natación también, el yoga, dependiendo del tipo de yoga también. Entonces, a veces creemos que ese tipo de actividades no se cuentan dentro del hacer ejercicio y se deben tomarse en cuenta. Y cuidar el ambiente del dormitorio. ¿A esto se refiere usted con que el ambiente sea propicio para el descanso? Lo de la luz y todo esto. Exacto. El ambiente, primero, la luz debemos tratar de regularla unas 2 horas antes de tratar de dormir. ¿Por qué? Porque resulta que a través del ojo es que el sol o la luz o la oscuridad se encarga de regular nuestro ritmo biológico, nuestro reloj biológico. Entonces, cuando nosotros todavía a las 10 de la noche estamos con las luces encendidas en toda nuestra casa y en el dormitorio, pues obviamente estamos propiciando que nuestro cerebro reciba señales contrarias
se confunda y se mantenga despierto por más horas. Entonces, a esto me refiero con la regulación, pero también regular, por ejemplo, la entrada de luz. A veces dormimos en un cuarto que está muy cercano a un poste de luz o con cortinas muy delgaditas también que permiten fácilmente el ingreso de luz, ya sea de luz artificial, así como la luz, por ejemplo, a las 5 de la mañana cuando empieza a amanecer, empieza a provocarnos despertares prematuros o antes de lo que queremos. Y por otro lado, el cuarto debe estar siempre ventilado. Debemos tratar de que la temperatura en el dormitorio no exceda los 24 grados centígrados para tener una mejor calidad de sueño. El sueño REM, que es el sueño profundo, va a incrementarse en duración cuando dormimos a temperaturas bajas. Entonces debemos tratar de que el ambiente del dormitorio sea propicio para dormir. Las sábanas, por ejemplo, lo que es seda, lo que es algodón, tiende a ser más fresco que el poliéster, ¿verdad? También, entonces obviamente tender a usar ropa de cama más fresquita, pues obviamente nos va a ayudar más. Okay. Doctora, ya para terminar, tengo dos preguntas, y es una, el uso de melatonina, ¿verdad? Si se recomienda y cómo debe ser. Y lo otro es toda esta serie de terapias alternativas, ¿verdad? Hay productos naturales que la gente utiliza y quiero saber si esto es correcto, si esto en algún momento, a pesar de que sea natural, puede generar algún tipo de problema o algún tipo de adicción. Ok, bueno, la melatonina en realidad... Vamos a ver, hay unas guías americanas con respecto al uso de melatonina en el cual nos basamos, en donde no necesariamente se recomienda melatonina de uso crónico para pacientes en estado o en periodo de menopausia para lograr dormir mejor. Sin embargo, las guías europeas sí hablan de que prácticamente todo paciente mayor de 55 años debería tomar melatonina y que la melatonina obviamente en las mujeres en el periodo de la menopausia, climaterio y menopausia van a dormir mejor con el uso de melatonina, ¿ok? Obviamente dependemos mucho también del tipo de melatonina, de dónde la adquieren. En esto hay que tener cuidado porque no todas las melatoninas tienen la misma preparación o llevan los mismos controles a la hora de prepararse, y en esto hay que tener cuidado que no vayan trazas de otros productos mezclados con la melatonina. Y con respecto a la valeriana, por ejemplo, a lo que es manzanilla, el zacate de limón, la melisa, que es otra hierba, pues les puedo decir que no hay ninguna contraindicación, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que saber también muy bien hasta cuándo ya esas hierbas que yo estoy tomando llegaron a un límite de ayuda y necesito otro tipo de ayuda para poder dormir mejor. Ahora, lo recomendable es que yo vaya donde un médico y le consulte y le diga, vea, estoy tomando esto y esto y esto, o yo lo puedo hacer por la libre ahí, sin consultarle a nadie. Debería ser prácticamente una costumbre nuestra como pacientes siempre hablarle a nuestro médico sobre cómo estamos durmiendo. Es prácticamente como hablar de algún síntoma que sintamos durante el día, el dormir también. Y debería ser también una práctica en los médicos, ¿verdad?, que preguntemos sobre los hábitos de sueño de los pacientes. Siempre recomiendo que si ya hay una dificultad para conciliar el sueño, que se ha mantenido por un periodo ya mayor a 1 mes, 2 meses, es mejor consultar, porque empezamos con estos aspectos de condicionamientos, de conducta, que al final lo que van a hacer es perpetuar el insomnio, hacerlo cada vez más crónico, y luego vamos a necesitar diferentes fármacos incluso, o terapias mucho más prolongadas para poder sacar adelante a los pacientes. Doctora, muchas gracias por... Gracias a ustedes. Habernos acompañado. La doctora Liliana Estrada es especialista en medicina del sueño o en trastornos del sueño, y hay 2 números de teléfono, 2221-9659 y también el 2522-1000 con la extensión 6084. Allí pueden contactarla en caso de que quieran hacerlo. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Randall.